Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, que siempre pues son ustedes quienes nos ven. Gracias pues por estar con nosotros en este espacio, que ya esta es nuestra tercera semana, realizando conversatorios pues, de diferentes temas, inicialmente relacionados con parte importante de la historia de la Universidad del Museo, de la Universidad del Rosario y pues del Museo de la Universidad del Rosario, y pues comparándolo un poco con cosas actuales. Esta es la idea de lo que estamos llevando a cabo. Esta semana, el tema de la semana tiene que ver con Francisco José de Caldas, quien fuera rosarista y además una de las personas más importantes en impulsar la forma de difundir conocimiento y de difundir la ciencia. Ese es el tema que nos trae aquí el día de hoy y en esta semana en especial. Entonces, bueno, doy la bienvenida de nuevo a Daniela y a Nicolás. Gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo están? Hola Iván, buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Muy bien. Bueno, recuerden a quienes nos ven que estos conversatorios igual un día después de que los tenemos, se suben a nuestro canal de YouTube, al canal de YouTube del Museo de la Universidad del Rosario. Allí pueden encontrar cada uno de los conversatorios, pueden revisarlos, pueden encontrar pues todo lo que hablamos. Y recuerden también que para sugerencias, para dudas, para preguntas, para lo que sea, está también nuestro correo del museo. Dani, ¿me lo recuerdas, por favor? visitasguiadas@urrosario.edu.co. Entonces ahí ese correo a visitasguiadas@rosario.edu.co pueden escribirnos para cualquier cosa que necesiten. Entonces vamos a entrar en materia de una vez. Como ya lo dije, vamos a hablar de Francisco José Caldas, eh, prócer, científico, militar, botánico. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, Nico? Astrónomo, geógrafo, Comerciante. Eh, ujú, Comerciante. abogado. Bueno, él nació en Popayán, los registros oficiales dicen que nació en Popayán hacia el año de 1768 y murió en Santa Fe el 28 de agosto, en Santa Fe, Bogotá, el 28 de agosto de 1816 por fusilamiento, si no estoy mal. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos, Dani, las fotos? ¿Qué les parece si comenzamos entonces hablando de quién era Francisco José de Caldas? Nico. Pues Francisco José de Caldas, como usted bien lo señaló, es un payanés, al menos eso dice la historia oficial, que desde muy joven se interesó por temas científicos pese a ciertas confrontaciones que hubo con su familia, porque pues tenemos que recordar que él es primo hermano de otro rosarista, Camilo Torres y Tenorio, y pues su familia quería que, al igual que Camilo Torres, Francisco José fuera abogado. Entonces, por eso mismo, inicia a estudiar Derecho dentro de jurisprudencia, que es lo que conocemos como actualmente Derecho, en el Colegio del Rosario, y a la par empieza también a tener pues mayor desarrollo con sus intereses académicos, que son pues intereses científicos que van de la mano con algo que está sucediendo en ese momento, que es la expedición botánica. Ok, listo. Entonces ya vamos para allá. Primero quisiera escuchar, bueno, Rosarista, bien, pero él también tuvo un papel muy importante dentro de lo que fue la independencia de nuestro país. Ocurrió algo muy, muy llamativo, que la historia lo cuenta y que es algo que yo creo que todos los colombianos conocemos, y pues tiene que ver con el grito de independencia. Quisiera, Dani, que por favor nos contaras un poco cómo es que Caldas perteneció a ese grupo de personas ilustres, si se quiere decir, y privilegiado, ¿no? Que participó, digamos, o que tuvo influencia para que se desarrollara un evento muy importante en nuestra historia, que fue lo del florero de Llorente. Por favor, ¿nos cuentas esto? Claro, pues
Antes de llegar al 20 de julio de 1810, digamos que tenemos que retroceder en el tiempo hasta 1788, que es cuando Caldas termina sus estudios en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Como bien nos contaba Nicolás, digamos que él estuvo muy, digamos, forzado a estudiar jurisprudencia, pero pues él desde muy pequeño, digamos, mostraba intereses por otro tipo de cosas. A él le gustaba sobre todo pues las matemáticas, a pesar pues de que, digamos, en la época tal vez no se daban mucho este tipo de cátedras, porque pues previamente él tuvo sus estudios en el colegio de Popayán y también le interesaba muchísimo la astronomía. Entonces, digamos que eso viene a reforzarlo posteriormente cuando llega a estudiar al Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario y conoce al sabio Mutis, del cual ya hablamos anteriormente y pues pueden encontrar sobre él en nuestro canal de YouTube. Entonces, él comienza a interesarse por estos temas, pero digamos que él tenía un problema y es que él, digamos, no tenía como muchos ingresos económicos para continuar con esos estudios de astronomía. Cuando él termina sus estudios en el Colegio Mayor, él vuelve a Popayán. Y durante algunos años, hasta 1808 más o menos, él comienza a encargarse de los negocios familiares, hasta 1803, perdón. Él comienza a encargarse de los negocios familiares, puesto que su padre era un comerciante de un hacendado que tenía distintas, digamos, negocios y fincas, no solo en Popayán, sino también en el Huila, exactamente en Neiva y en la costa. Entonces Caldas tiene que llegar a hacerse cargo de todo esto. Pero él se da cuenta que eso no es lo suyo. Así que él vuelve y busca a José Celestino Mutis. Digamos que le pide como muy insistentemente ser parte también pues de la expedición botánica. Digamos que antes de llegar a formar parte de la expedición botánica, el primero quiere llegar a ser parte de la expedición que está haciendo Alexander von Humboldt hacia el sur de lo que era el virreinato, es decir, en lo que hoy en día viene siendo Perú y Argentina. Entonces, para que Humboldt lo aceptara, pues él le insiste muchísimo a Mutis. Gracias a Mutis, von Humboldt lo acepta en su expedición, pero posteriormente pues lo rechaza, aceptando pues a una persona, digamos, de la élite española. Entonces el payanés pues digamos que se frustra un poco pues porque esta era, digamos, su entrada a la parte astronómica y botánica. Entonces pues Mutis, viendo su interés, lo incluye dentro de la expedición botánica. Y así él comienza a formar parte de la misma. Posteriormente, cuando Mutis muere, él se involucra al Rosario de una forma distinta. Pues ya, si bien conocemos pues que fue estudiante, se graduó, cuando Mutis pues oficializa la cátedra de matemáticas elemental, lo que hace Mutis es que esa vacante pues queda abierta. Y él decide aplicar a la vacante. Es así como el 8 de febrero de 1809, Antonio Gallardo, el rector del Rosario, oficializa su vinculación a ser catedrático de matemáticas elementales. Digamos que también tras la muerte de Mutis pasa algo muy importante. Es que Mutis también estaba muy interesado en la astronomía, en lo que era la Nueva Granada. Y él estaba, digamos, esperando a la persona correcta para empezar a uno de sus más grandes proyectos en el virreinato, que era la creación del Observatorio Astronómico de Bogotá. Al encontrar a Caldas con ese interés tan inmenso y esas ganas de conocimiento, él dice que encontró por fin a la persona correcta, que es Caldas. Y así como en 1803 comienza la construcción del Observatorio Astronómico de Bogotá. Quien se lo encarga pues tras la construcción y comienza su funcionamiento, empieza a dejarlo en manos de Caldas. Tras la muerte de Mutis queda testamentado pues que Caldas va a tener en su poder el Observatorio Astronómico de Bogotá. Este hecho en sí es muy importante. Digamos que también Mutis no le deja a cargo la expedición botánica. Recordemos que se la deja Sinforoso Mutis, que es su sobrino. Pero al dejarle el observatorio a Caldas es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si retrocedemos mucho en el tiempo, hacia 1794, vamos a ver la Revolución de los Pasquines, que es un intento fallido que viene de la mano con la Revolución de los Comuneros. Digamos que desde estos fracasos, desde estos pequeños fracasos, igual sigue una gesta, digamos, independentista en el sentido de que muchos criollos se quieren separar del rey en España. Digamos que la gente cree que esto muere ahí, pero no es así. ¿Por qué? Porque hacia 1809 vamos a ver cómo empieza Camilo Torres también con algo, con un pequeño fragmento que se llama el Memorial de Agravios, que digamos es un poco contradictorio con lo que pasa al 20 de julio de 1810. Si bien los criollos quieren crear una junta de audiencia acá, una real audiencia, digamos, de los criollos acá en Santa Fe,
pero no se quieren separar del rey. Digamos que el Memorial de Agravios viene de estas gestas de 1794, también viene de las distintas tertulias que existían, gracias a Antonio Nariño y a otros, digamos, intelectuales que existían para la época, pero es, digamos, contradictorio lo que hace Camilo Torres, porque si bien en el Memorial de Agravios es una queja y, digamos, es un reclamo para que haya igualdad de condiciones, entre otras cosas, digamos que eso no se ve reflejado el 20 de julio. Y ahí sí, ¿cómo llegamos al 20 de julio? Gracias a que Caldas pues, tiene en sus manos, tiene en su poder, digamos, el Observatorio Astronómico de Bogotá, allí se va a reunir con una serie de rosaristas y otros próceres del 20 de julio de 1810. En el observatorio se van a reunir para hablar sobre, o pues para concretar la idea que tenían de lo que pasaba el 20 de julio de 1810. No sé si Nicolás me quiera ayudar a complementar ahí. Claro, en efecto, lo que tú dices es muy importante, por cuanto, pues primero que nada hay que recordar que todo lo que sucede el 20 de julio, el tema del florero, el tema de a quién se le iba a prestar, cómo se le iba a pedir a Llorente y todo lo demás, venía planeándose en ciertos lugares específicos de la ciudad. Uno de ellos es precisamente el Observatorio Astronómico. Pero Caldas tiene otra participación dentro del 20 de julio, y es que tal parece que si los Morales, que eran los encargados de pedirle el florero prestado a Llorente, no eran capaces de levantar un insulto del español, pues Caldas tenía que llegar a la tienda, saludarlo y pues esperar que él no pudiera responder frente a todo lo que estaba sucediendo en ese momento, como en efecto sucede. Entonces, se dice que González Llorente no le quiso dar el saludo al sabio, y esa fue una de las condiciones que llevaron a que pues se armara la revuelta que se terminó armando. Entonces, Caldas es un personaje fundamental dentro de la planeación y el desarrollo del 20 de julio, aunque pues con un dato curioso, y es que Caldas en ningún momento hace parte del gobierno central de, que se crea en ese momento. Y como lo veremos posteriormente, él va a usar eso para tratar de salvar la vida en 1816. Entonces eso creo es posterior. Ok, entonces retomando un poco, Francisco José de Caldas, un personaje muy, muy importante en nuestra historia. De hecho, bueno, por eso digamos que se le dice el sabio también, porque su erudición le daba para estar y tener conocimiento de muchas, muchas cosas al tiempo. Entonces, claro, mientras además de planear la revuelta, era el director y era astronómico, y era un astrónomo pues de los más importantes en América, ¿no? Además, era, digamos, un abogado ya ilustre de la Universidad del Rosario. Entonces, como que su papel siempre fue muy importante para la construcción de nación. Sin embargo, además de tener esas facetas, entonces ya hablamos de las facetas, digamos, primordiales en general. Luego viene la faceta de rosarista, pues que también ya la nombramos un poco, estudió leyes en la Universidad del Rosario y digamos que desde allí es que se comienza también él a dar un nombre, a salir de lo que, de la zona, ¿no? De confort y comenzar a hacer muchas cosas al tiempo. Pero también viene una faceta muy importante y es la faceta que tiene como militar. Entonces, sé, y bueno, hay indicios de que Caldas, pues, entró a trabajar, digamos, en la milicia como ingeniero, ¿no? Al cuerpo de ingenieros, luego también fue ascendido al grado de teniente coronel, y digamos que desde allí fue que comenzó también a trabajar, ¿no? En pro de ese nuevo, ¿cómo decirlo? De ese nuevo congreso o de esa nueva forma de gobernar estas tierras, ¿no? Entonces, Nico, si nos quieres comentar un poco al respecto. Claro, de hecho lo que usted dice es muy importante porque a raíz de la guerra que se presenta, pues todos esos conocimientos técnicos tienen que ser usados de alguna manera. Entonces, por lo mismo, es que la mayoría de personajes que están vinculados de una manera u otra a la ciencia en pues lo que eran los últimos años de la colonia, van a terminar uniéndose de una u otra manera a los ejércitos patriotas. Entonces,
Caldas funda en Antioquia la Escuela de Ingenieros, cuya intención es el uso de la artillería, porque pues la artillería necesita una especie de manejo matemático que le permita llegar a donde tiene que llegar, a donde tiene que llegar el enemigo. Entonces, pues Caldas se preocupa por eso. Caldas también tiene una faceta bastante interesante y poco conocida de arquitecto, en la que, entre otras cosas, pues ayuda en parte al diseño, precisamente del edificio que estábamos hablando anteriormente, que es el Observatorio Astronómico, pero también en un batallón de ingenieros. Él mismo diseña y se imagina el batallón de ingenieros en donde va a empezar a trabajar en la producción de armamento, en la producción de artilleros, como ya lo dije, y en general en tratar de modernizar lo mejor posible el ejército patriota, pues que tenía, si bien no armas muy antiguas, sí estaba por condiciones numéricas y demás, estaba en condiciones de desventaja frente al ejército realista. Dani, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, en esta sección, pues retomando un poco la vida, digamos, rosarista de Caldas, en el claustro del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, en las escaleras principales, se encuentra una placa, la cual es en conmemoración a Francisco José de Caldas. Digamos que esto va ligado con lo que nos cuenta Nicolás. Pues si bien digamos que también Caldas llega a esa vida militar, digamos, por una traición, porque hacia 1811, pues tras el triunfo del 20 de julio de 1810, Antonio Nariño es llamado a ser presidente de la Nueva Granada. En principio, todos los próceres, digamos que apoyan esto, es decir, los rosaristas como Camilo Torres, Caldas, José Joaquín Camacho, los Morales, entre otros. Pero digamos que acá había algo en desacuerdo. ¿En qué sentido? Volvemos al memorial de agravios. Camilo Torres se está quejando de las desigualdades que existen entre los españoles, pues que residen en España, digamos, valga un poco la redundancia, y los españoles, digamos, nacidos en los reinos de ultramar. A pesar de que se da lo del 20 de julio de 1810, ¿qué hacen estos próceres? No se quieren separar del rey, pero Antonio Nariño va en contravía de eso. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que él es nombrado presidente de la Nueva Granada, Caldas, junto con estos próceres, entre otros, firman un acta para negar la posesión de Antonio Nariño. Esto es hacia 1812. Pero Caldas, ¿cómo llega a la vida militar? Caldas llega a la vida militar gracias a Nariño, porque es Nariño quien lo pone en el primer puesto de la vida militar. Luego Caldas lo traiciona, que es bastante un poco, pues digamos, irónico. Luego, en 1812, pues él es nombrado, o sea, él lo suben, digamos, lo suben de cargo, que es lo que viene contándonos Nicolás, que pues él funda la Escuela de Ingenieros y él empieza a hacer una serie de cosas en la Nueva Granada en función, pues, de esos nuevos cargos que le han dado. Pero acá volvemos como en ese vaivén con Nariño. Hacia 1813 participa en una rebelión armada en contra de Nariño. Pero digamos que esta facción rebelde, pues es derrotada. Y aquí es cuando, digamos, que yo digo que Caldas era una persona un poco cobarde en el sentido de que, digamos, que estaba con quien le convenía. ¿Por qué? Porque cuando esta facción en la que él se encuentra pierde, él sale huyendo a Antioquia. Y es aquí cuando funda, pues, gracias a Juan del Corral, es cuando funda, pues, la Escuela de Ingenieros. Digamos que eso es importante, pues, también porque se dice que él es el padre de la ingeniería en Colombia, gracias a esto. Pero también vamos a ver que, pues, o sea, que él estaba también, digamos, en el lugar en donde le convenía en dicho momento. Y si bien huye a Antioquia temiendo las represalias de Nariño. Entonces, pues, volvemos a esta placa. ¿A qué se debe esta placa? Caldas comenzó a dictar la cátedra de matemáticas tras la muerte de Mutis. Y como ya les veníamos contando que él viene haciendo parte de un montón de, digamos, de distintas guerras que se estaban lidiando internamente acá, y tras, digamos, apoyar la conformación de la Junta, tras apoyar también la conformación de la Junta, hacia 1816, Pablo de Morillo llega acá, que era el pacificador.
El primero llega en 1815 a Cartagena. Él gana, digamos, en Cartagena, él retoma el control de Cartagena y hacia 1816 llega a Santa Fe de Bogotá. Cuando empieza a suceder esto, Caldas decide huir hacia su tierra natal. Pero ¿qué pasaba? Mientras Morillo venía por el norte, Juan Sámano, el virrey, venía por el sur. Caldas, enfrentándose en una de las batallas, que es la que nos estaba contando Nicolás, es capturado y a él pues, lo traen hasta Santa Fe de Bogotá. El Consejo de Guerra pues decide que va a ser fusilado, él dura unos meses, de hecho, en prisión. ¿Y dónde es la prisión? Resulta que el Colegio Mayor, al ser, digamos, cuna de los próceres, Pablo Morillo decide que lo va a convertir en cárcel. Y es en el claustro en donde apresa a los propios estudiantes, apresa a los rosaristas que participaron en el 20 de julio de 1810, en la conformación de las juntas, entre otros, y en las distintas independencias que se vienen dando en distintas partes de la Nueva Granada. Esta placa está en la escalera principal debido a que en el segundo piso se dice que estuvo preso Francisco José de Caldas. Y el día que iba a ser fusilado, bajó por las escaleras, tomó un pedazo de carbón que encontró en el suelo y hace este símbolo. No sé si Nicolás nos quiere hablar un poco del símbolo. Sí, antes de continuar y para complementar un poco lo que estaba diciendo Dani, realmente muchas personas han hablado sobre lo difícil que era tratar con una persona como Francisco José de Caldas, en el sentido de que Caldas era un hombre brillante, pero que también tenía, pues, todos hablan un poco de no sé cómo decirlo, como de la personalidad de los genios, es decir, que por momentos son difíciles, que por momentos tienen cambios de humor, y en ese sentido, tal parece que Francisco José de Caldas también los padecía hasta cierto punto. Entonces, pues nuevamente sí es muy importante eso, y también es importante mencionar un poco lo que sucede en la Cuchilla del Tambo, pues previo a la reclusión de Caldas en el Colegio Mayor, y es que precisamente él llega a Popayán y en ese momento se está librando una de las batallas más importantes dentro de la campaña del sur que dirige el mismo Nariño. Nariño ya había sido apresado en Pasto, las tropas independentistas, las tropas patriotas han tenido que ir retrocediendo y hay casi un momento que pasa la historia como leyenda en la que 300 hombres se tienen que enfrentar a más de 1500 realistas y les dan una buena cantidad de horas de batalla hasta que finalmente el ejército queda reducido en unas condiciones bastante difíciles por el terreno también en el que se está peleando. Y Caldas, por orden del mismo Pablo Morillo, que ya se había sentado en Santa Fe, ordena que lo traigan nuevamente aquí. Entonces, a raíz de todo lo que conlleva el arresto de Caldas, pues se ha generado un montón de leyendas respecto a su figura y respecto a sus últimos días de encierro. De hecho, se dice, por ejemplo, que ese símbolo no estaba originalmente aquí, sino que estaba en el Observatorio Astronómico. Aquí me refiero a pues el claustro del Rosario, entre otros. Entonces, Francisco José de Caldas, pues es arrestado en el segundo piso y en el momento en que está bajando hace ese símbolo, que lo interpretamos en la actualidad como la O larga y negra partida, porque pues una O grande y, y es negra y está partida. Ese es el origen del nombre. Pero las interpretaciones son varias. Una de ellas, por ejemplo, es que es la letra teta de la palabra Thanatos, que significa muerte. Entonces, que cuando Caldas estaba bajando hizo ese símbolo como despedida a la vida. Pero también hay otros que dicen que Caldas, al igual que otros científicos importantes, como Sir Isaac Newton, eran alquimistas. Entonces, que era un símbolo para referir que a pesar de que él iba a morir, sus ideas no iban a morir, sino que iban a mantenerse en el tiempo. Lo cierto es que Caldas pues baja por las escaleras, aparece el símbolo y pues hace la alusión de que fue él, pues porque él era el matemático, él era el científico, el que lo dejó ahí en las escaleras y pues hoy por hoy
es uno de los símbolos que interpreta Caldas. Quiero decir, es en el escudo de la Universidad Distrital que lleva el nombre de Caldas, está en el museo que pertenece a los militares, que también está en la casa donde Caldas vivió aquí en Bogotá, y pues el fin de lugares es como vida obra del sábado. Algo aquí muy importante y quisiera aprovechar para lanzar la cuña correspondiente y es, pues como ya lo dijeron Daniela y Nico, esta placa está en las escaleras principales de nuestro claustro de la Universidad del Rosario. Hace parte del recorrido habitual, también pues para quienes quieran vernos y pues hacer parte del recorrido habitual que se hace los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, también vía Zoom. Entonces, digamos que esto es muy, muy emblemático para nosotros. Ahora, digamos que para cerrar esta sección y ya comenzar un poco a entrar en la materia para, pues que nos interese en realidad, hemos hablado mucho de Caldas, de su vida, de su obra, de todo lo que ha significado, tanto para Colombia como para la Universidad del Rosario. Entonces, bueno, digamos que así resumiendo rápidamente, entonces pues fue fusilado. Algo importante es que en 1905 se trasladan sus restos hacia Popayán, su ciudad natal, eh, y digamos que esa faceta como científico y astrónomo es muy, muy importante, ¿no? Entonces ya Daniela también nos comentaba un poco sobre, digamos, la importancia que tuvo el observatorio, perdón, y el cual, toca aclarar, fue el primer observatorio construido en América. Se terminó el 20 de agosto de 1803. Actualmente, este observatorio pertenece a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. De hecho, allí se imparten algunas cátedras de esta universidad. Después de la muerte de Caldas, hacia 1816, el observatorio dejó de funcionar, quedó totalmente vacío, hasta que luego llega en 1823, Simón Bolívar decide comenzar un nuevo llamamiento pues al desarrollo tecnológico, a la investigación científica, y es en este año, en 1823, cuando vuelve a funcionar, cuando llega una misión extranjera de 5 científicos llamados por Simón Bolívar para volver a trabajar, ¿no? Entonces, digamos que él, pues Francisco José de Caldas fue quien decidió en un principio comenzar con muchas cosas importantes para Colombia. Y es, además de todas las que ya hemos nombrado, la siguiente, la que nos trae aquí el día de hoy. Entonces vamos a hablar de algo muy, muy importante también que fomentó Francisco José de Caldas y fue la creación del llamado Semanario del Nuevo Reino de Granada. Bueno, aquí en la fotografía podemos ver el observatorio astronómico donde trabajaba Caldas. Y ahora entonces vamos a hablar del Semanario del Nuevo Reino de Granada. Entonces, ¿qué podemos hablar del semanario, Nico? De hecho, quería hacer una pequeña cuñita a otro personaje que es muy importante Dale, dale. y por el cual todos conocemos un poco del desarrollo científico del país, porque lo veíamos en el billete de 20.000 antiguo, que es Julio Garavito, el hombre, sí, de 20.000, el hombre que descubrió el cráter en la Luna, pues todo lo hizo también desde ese observatorio astronómico. Ahora sí, el semanario del Nuevo Reino de Granada, pues es un caso bastante curioso dentro de la historia, porque es el primer periódico o uno de los primeros periódicos mejor, que trata temas científicos dentro de pues, los lugares dentro de Latinoamérica, dentro de lo que eran territorios españoles. Entonces, eso es muy importante porque es el lugar en donde van a venirse a expresar y a concluir grandes estudios que habían hecho los hombres que posteriormente fueron partícipes de la independencia y que previo a eso habían sido parte de la expedición botánica, entre ellos pues su fundador Francisco José de Caldas. Entonces el semanario tenía la intención precisamente de tratar de llevar a la mayor cantidad de gente posible el conocimiento que se estaba produciendo, la cual pues realmente no era una gran cantidad de personas porque pues, si recordamos la cantidad de gente que podía leer y escribir en aquel entonces era realmente limitada.
Entonces ahí creo que ya podría hablarnos un poquito más de eso. Ah, bueno, allí la imagen que estamos viendo hace parte del el permiso, ¿no, Dani? Sí, lo que podemos observar en esta imagen es un permiso que se le otorga a Francisco José de Caldas en la imprenta de don Bruno Espinosa para que puedan, pues, comenzar con el semanario. Entonces, acá como podemos ver, pues explica, digamos, muy brevemente como los temas que se van a venir a tratar, que va a ser las ciencias, las artes, la agricultura, el comercio, la industria, sobre los caminos, canales, descubrimientos, economía, política y literatura en general. Digamos que esto era lo que se iba a mostrar en el semanario, pero digamos que también con lo que dice Nicolás, pues para la época eran muy pocas, no solo las personas que sabían escribir, sino también las personas que sabían leer y que digamos pues claramente iban a suscribirse al semanario. Entonces, pues más abajo les quiero colocar un fragmento, ya lo comparto. Mientras que lo compartes, algo importante es que, bueno, tenía unas motivaciones importantes este semanario, como ya pues lo dijo Nico y Dani. Pero entonces, resumiendo, digamos que su énfasis era de carácter científico, que no se confunda con el carácter periodístico que tienen y que quizá tuvieron en su momento también otros periódicos u otras revistas, valga la redundancia. Este era de carácter científico en principio. Era principalmente para mostrar lo que para Caldas era uno de los errores más grandes de la expedición botánica. El error más grande, digamos, para él fue que no se publicaron, pues, muchas cosas que eran importantes que la gente conociera. Entonces, esa era, digamos, la motivación primordial y principal. Eh, ¿Listo, Dani? Bueno, en este fragmento pues se demuestra bastante el interés que tenía Caldas sobre las constelaciones, sobre las estrellas, sobre la astronomía en sí. Entonces, esta es como una prepublicación que da, digamos, pie a lo que va a ser el semanario. Entonces, se los voy a leer acá este pequeño fragmento. Pareciéndole al editor interesante y curiosa la siguiente noticia, ha querido publicarla antes de dar principio a su semanario. Desde el 23 de septiembre se advirtió el fin de la constelación de la Virgen, un cometa, y se comenzó a observar el 25 en el Observatorio Astronómico de esta capital. El encargado de este establecimiento, don Francisco José de Caldas, ha comenzado una serie de observaciones y el 26 fijó el lugar del nuevo astro para las 6 horas 37 minutos 17 segundos, tiempo verdadero del meridiano del observatorio. El resultado fue, y pues acá explica pues cuáles son los resultados de dicha observación. Básicamente, pues van a ser así las distintas publicaciones. Van a publicar pues en sí varios partícipes de la expedición botánica, así como distintos rosaristas. Entonces, por ejemplo, también acá tenemos, digamos, el primer volumen de dicho semanario. Si quieren leer más de esto, si quieren verlos completos, los encuentran en el Banco de la República. Están todos digitalizados por si quieren verlos. Esto es muy interesante y muy importante porque precisamente es esa forma de difundir el conocimiento, ¿no? Que ya veremos cómo hemos llegado hasta la actualidad a difundir el conocimiento, cómo se han formado otras dinámicas para difundirlo. Pero entonces, y muy interesante, quisiera complementar lo que dice Daniela con que al principio más o menos eran solo 8 páginas por número, así como este que estamos viendo, que fue el primer número que salió, eran cerca de 8 páginas en total las que salían por número. Además, tenía un precio para los suscriptores, que pues en principio no eran muchos, obviamente, y ya también por lo que ellos dicen, era muy exclusivo el hecho de leer y escribir, ¿verdad? Pero entonces, en principio, el costo anual de la suscripción era de 6 pesos para quienes vivían en Santa Fe, luego era de 8 pesos para quienes vivían fuera de la capital y de 10 pesos para las personas que estuvieran fuera del virreinato. Entonces, digamos que esto era muy importante. Aquí podemos ver en la imagen la lista de los suscriptores para el año de 1808. Pues era una lista un poco, digamos, extensa, aunque no mucho porque en los registros que se tiene, bueno, eran personas muy allegadas a Francisco José de Caldas, pero también eran personajes ilustres
muy cercanos a el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, los que se suscribían. Pues que no es un dato menor. Nico, ¿quisieras agregar algo? Claro, y de hecho, creo que una de las características que hicieron precisamente que pues la cantidad de gente que se suscribía era menor y que, digamos, este semanario no lo tengamos tan presente en la memoria como el de La Bagatela y otros tantos periódicos que surgen con el tiempo, es precisamente porque si bien leer y escribir era algo que muy poca gente sabía, leer y escribir en científico era algo todavía más exclusivo, es decir, poder entender el tipo de conocimientos que ahí se implantaban no eran cosas que estuvieran diseñadas para la gran mayoría de la población, sino para personas específicas que les interesaban esos temas. En cambio, La Bagatela, El Toro y los demás periódicos, pues sí eran más bien dados a mofa política, a hablar de cosas que le interesaban a las personas del común. Entonces, en ese sentido, por lo mismo es que se podría decir que pues el semanario del Nuevo Reino pues es muy importante en su función académica, pero que no le llegaría a una gran cantidad de la población en general. Eh, ya para cerrar, digamos, este punto y hablar un poco de la Biblioteca Aldeana de Colombia, que se relaciona mucho con el tema que estamos hablando y del semanario, cabe decir que fue publicado, el semanario del Nuevo Reino de Granada fue publicado desde 1808 hasta 1810, de esta forma que lo hemos descrito. Luego cambió su nombre y también la forma de publicar, entonces luego se llamó Continuación del Semanario y ya no publicaba semanalmente, sino que comenzaron a publicar, digamos, en números un poco más gruesos de conocimiento cada mes, mensualmente. Entonces, la siguiente imagen, que es la de esa. Listo, entonces, disculpen que me tome así la palabra. Algo que hay que decir es que el conocimiento siempre ha sido un problema, o mejor, una situación que pues le afecta de forma directa al Estado. ¿En qué sentido? En que siempre ha habido una preocupación por educar a la gente, pero por lo general, y antes de hablar un poco de la Biblioteca Aldeana, que es otro hito ya del siglo XX, es importante hablar un poco de cómo era la forma en que se impartía el conocimiento en antaño. Entonces, antes de hablar de la divulgación, hay que decir que, por ejemplo, en la época de Caldas y en la época de la independencia, existían unas fraternidades que eran las tertulias, que ya Dani los mencionó, en donde precisamente las personas se iban a discutir ideas, a discutir conocimientos, pero todas estas personas tenían la característica de o ser hombres blancos de la élite, sí pertenecer a las familias blancas de la élite. Entonces, una de las más importantes es la de doña Manuela Sanz de Santa María, que con el tiempo pues va a quedar un poco relegada a la historia porque casualmente la amante del Libertador se va a llamar Manuela Sáenz, entonces ahí va a haber como una confusión respecto a la figura de esta señora. Entonces, todos estos conocimientos estaban limitados a una población bastante, bastante eh, concreta, bastante cerrada respecto a las personas que podían participar. Y con el tiempo, pues la idea fue abriéndola, la idea fue abriendo los conocimientos, la idea fue hacerlo algo de materia pública y en 1930, el, uno de el presidente Olaya Herrera se crea la Biblioteca Aldeana de Colombia. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es la Biblioteca Aldeana de Colombia? La Biblioteca de Colombia es hacer unos libros, los cuales recogerán a la gran mayoría de pensadores, escritores y personas que formaron de alguna forma la formación cultural o científica del país y compilarlas en unos libros que fueran
accesibles a la mayoría de la población. Entonces la biblioteca aldeana va a ser como uno de los primeros espacios en los que se va a abrir a manera amplia en el siglo XX el conocimiento de la mayoría de la población, llegando a las regiones, llegando a los lugares en donde no se puede llegar. Lógicamente las personas que podían leer en aquel entonces, igual, a pesar de que se llegaba a, la mayoría, a cierta cantidad de población, pues era limitada. Entonces, estos libros van a tratar precisamente de recoger todo ese conocimiento del siglo XIX y dárselo de primera mano a los profesores que les van a enseñar a los niños, dárselo de primera mano a los intelectuales pues, de los distintos municipios, de los distintos departamentos, para que también conozcan un poco de la producción que se había llegado hasta ese momento. Y ahí entonces se empieza a publicar a gente de la expedición botánica, se empiezan a publicar, por ejemplo, las memorias de los héroes de la Guerra de Independencia, también con la intención de generar cierto espíritu nacional, y también se empieza a publicar a otros tipos de conocimientos, como los conocimientos sociales que se tenían hasta ese momento, también los conocimientos literarios, porque por ejemplo yo aquí tengo una copia de estos libros, en donde se habla de la Gruta Simbólica, que fue un grupo de intelectuales bogotanos que se dedicaron a la poesía, de los cuales el más importante está Julio Flores. Entonces es tratar precisamente de eso, de culturizar, de tratar de abrir los espacios culturales a las mayorías de la población. Y es precisamente eso lo que queremos recalcar hoy, ¿no? Y resaltar. Y es que con una simple acción de Francisco José de Caldas, que fue realizar el semanario del Nuevo Reino de Granada, brindó, pues, digamos, la posibilidad de exactamente difundir los conocimientos, de que si bien antes no leían ni escribían todas las personas, comenzar a desarrollar la idea de que era obligatorio comenzar a leer, de que era obligatorio comenzar a escribir, de que era importante comenzar a aprender lo que algunos pocos sabían, no más, ¿verdad? Entonces, claro, esta forma de difundir el conocimiento simplemente desde el semanario nos va a llevar hasta lo que vamos a terminar de hablar ya para redondear este conversatorio y dar inicio o, bueno, cabida para lo que será el conversatorio el jueves, es esta forma y las características en los que la difusión se da, ¿no? De diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se difunde el conocimiento o cómo era que se pasaba de persona a persona anteriormente? Entonces tenemos, por ejemplo, las tertulias, ¿verdad? Que eran más en un círculo de amigos y vecinos que se contaban en el voz a voz. Habían y se comenzaron a desarrollar a partir de lo que hizo Caldas algunos espacios para hablar de conocimientos, ¿no? Entonces ya las personas que estaban ligadas a este tipo de conversaciones eran catedráticos, eran científicos, y todo eso igual comenzó a desarrollar otras formas y unas nuevas maneras de difusión, como lo son la radio en su momento. Eh, bueno, primero la televisión, está bien. Entonces, Nico. Pues sí, de hecho, algo que sucede, que es muy interesante en el país, es que todos los medios nacen precisamente con la idea de educar. Entonces ya lo vimos, uno de los primeros periódicos nace con la idea precisamente de informar y de darte conocimiento. Y la televisión también es algo semejante, porque la idea de dar cabida a la televisión es precisamente lograr que las mayorías de las personas empezaran a ver en él un espacio para el conocimiento, un espacio para tratar de culturizarse un poco más. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí lo que estamos viendo es la primera transmisión de televisión, el cronograma de la primera transmisión, en la cual hay un concierto de la Orquesta Sinfónica, hay varios grupos de teatro que van a participar en obras pequeñas, en adaptaciones de cuentos, las palabras, pues lógicamente, del presidente general Rojas Pinilla, y también algunos documentales que van a empezar a demostrar cómo, por lo menos en los años de la dictadura y algunos posteriores,
se va a tratar de usar la televisión para llegar a los lugares en donde no se había podido llegar con los conocimientos que se tienen hasta ese momento. Con el tiempo, y tal vez si la gente hiciera una investigación rigurosa sobre el tema, que creo que existe, pero pues que yo en lo personal no conozco, vamos a encontrar, por ejemplo, que dentro de la televisión colombiana va a haber media hora de matemáticas, media hora de educación física, media hora, una hora de un documental extranjero, con la intención precisamente de que sea usado para que la mayoría de la población, que hasta ese momento es analfabeta, logre obtener los conocimientos necesarios. Y de ahí para ahí, de ahí en adelante, decir que tenemos una sociedad culta, pues entre comillas, de lo que se conoce como una sociedad culta. Y finalmente, también, digamos, al respecto de cómo esta difusión de conocimientos llegó a tratar de mejorar y a culturizar a las personas del país, tenemos también aquí un ejemplo muy claro que fue Radio Sutatensa, ¿verdad? Nico, Dani. Nico. Pues sí, en efecto, Radio Sutatensa es otro de los esfuerzos que se hizo en el momento, en la década de los 50, que dura hasta más o menos 1990, si no estoy mal, 1991, en la que a través de la radio la idea es precisamente también llevar conocimientos. Esto muy ligado a la Iglesia Católica, y es que la Iglesia va a ser la que promueva el uso de la radio y en específico de esta cadena radial que va a ser Radio Sutatensa. Pero además de Radio Sutatensa, y ahorita pues, ustedes pueden complementar un poco más sobre el conocimiento de esta, hay que mencionar un poco el tema de la radiodifusora nacional y cómo intelectuales como Otto de Grey, León de Grey y Gaitán Durán van a estar vinculadas periódicamente a los programas que se presentan en la radiodifusora nacional y van a lograr también tratar de generar mayores conocimientos al respecto, generar mayor cultura al respecto. Digamos que también complementando lo que dice Nicolás, que se realiza en Radio Sutatensa es muy importante porque es la Iglesia Católica quien en realidad pues va a estar difundiendo las distintas cátedras, por decirlo de esta manera, que le van a llegar sobre todo es al campesinado, puesto que los quieren instruir, digamos, en lo que le ha faltado el Estado, ¿sí? Pues porque la Iglesia muchas veces hizo de ese Estado que no existía en realidad. Entonces lo que hace la Iglesia es que en distintas horas del día lo que hacían era que por radio comenzaban a instruir a los campesinos. Por ejemplo, tenían instrucciones sobre el manejo del hogar, con cosas tan sencillas como esas, comenzaban a instruirlos. Y esta foto, digamos, también es muy relevante en qué sentido. Acá vamos a ver cómo al fondo se ve la radio, cómo todos están escuchando también la radio y al mismo tiempo están viendo el pequeño tablero en donde les están explicando lo que se está escuchando en la radio. Eso también es muy importante porque en la radio, digamos que no solo los instruían en las distintas cátedras o en las distintas cosas que se podía llegar a hacer desde el campesinado, sino que también, por ejemplo, narraban de una forma grandiosa, diría yo, las novelas, las distintas narrativas que se contaban a través de la radio. Entonces, esto hacía también que pues las personas, a pesar de que se encontraran en distintas partes del territorio nacional, se transportaran, digamos, a esos escenarios y comenzaran también a conocer parte, digamos, de lo que vendría siendo la literatura. Entonces, eso también era muy importante para la época. Claro, yo ahí también quisiera recalcar precisamente lo que Dani estaba diciendo, y es que Radio Sutatensa se piensa para los campesinos, se piensa precisamente para tratar que el grueso de la población rural del país se eduque, porque hasta hacía muy poco tiempo se pensaba que solamente en las urbes era donde se podía generar este tipo de espacios culturales. Entonces, la revolución que trae Radio Sutatensa a la forma en que concebimos el campo, como la forma en que vemos a el proceso, la imagen que están. Bueno, tenemos ahí
un problemita con el audio de Nico, pero bueno, sí, efectivamente. De hecho, además de Radio Sutatensa, de la televisión, también debemos pensar cómo se han desarrollado estas nuevas formas de difundir el conocimiento ahora en la actualidad. Entonces, por ejemplo, hemos visto el papel de la radio, ¿verdad? Hemos visto también el papel de la televisión, pero también, por ejemplo, hay un papel importante en el cine, hay un papel importante en el hecho de tener el Internet a la mano y poder enviar noticias, poder realizar videos que instruyan. El papel, por ejemplo, actual de los youtubers, pues se les llama así a la persona que realiza contenido en la plataforma de YouTube, pero también existen muchísimas plataformas para poder desarrollar esa forma, que pues, para poder desarrollar esa difusión del conocimiento que en principio, y quiero aclarar esto muchísimas veces si es necesario, Caldas simplemente lo pensó en 8 páginas. Compartir los hallazgos y los resultados de lo que había sido la expedición botánica y pues veamos cómo hemos llegado hasta la actualidad, cómo esa simple acción de 8 páginas ha llegado hoy a tener una gran cantidad de difusión de conocimientos variados, no solo de las ciencias exactas, por ejemplo, sino también de las ciencias sociales, que pues también son demasiado importantes en lo que estamos viendo. Entonces, ya para terminar, decir un poco precisamente y cerrar con eso, quedarnos con las formas de difusión académicas y científicas y de conocimientos en generales, como lo que realizaba Radio Sutatensa, un gran trabajo, un gran proyecto que le brindó una culturización muy importante al país, ¿verdad? Pero entonces también esa forma que se ha transformado, digamos, para ahorita el tema académico y científico. Más exactamente la forma de difundir el conocimiento desde, por ejemplo, revistas académicas, revistas indexadas, también las revistas universitarias en las que los estudiantes pues promueven este tipo de cosas que muchas veces no están a la mano de publicar sus trabajos, de publicar sus tesis, de publicar sus investigaciones. Entonces se han generado otras cosas, digamos, en la esfera de la educación, en la esfera académica, lo cual son eso, las revistas académicas, las revistas indexadas, las revistas universitarias y las editoriales universitarias, por ejemplo. Esto, y lo vamos a cerrar aquí para que dejarlos también con un pequeño abrebocas de lo que va a ser en nuestra sesión de pasado mañana, del jueves, y va a ser que vamos a invitar a personas muy, muy importantes para hablar de este tema. Algo muy llamativo que vamos a hacer este jueves es que vamos a tener la percepción desde las ciencias sociales, desde la sociología, desde la antropología, desde la historia, desde el periodismo, de cómo esta, digamos, forma de, pues sí, se ha moldeado esta forma de difundir conocimiento en la actualidad. Entonces, pues quedan cordialmente invitados. Pues vamos a tener invitados dentro de 2 días. Va a ser a una persona que nos va a hablar desde la revista de estudiantes de sociología Sigma de la Universidad Nacional. También una persona que nos va a hablar desde la revista de estudiantes de antropología Abagó de la Universidad del Rosario y del semillero de antropología y medios, Antropomedios, el cual pues es muy importante porque generan su trabajo desde cómo difundir desde lo audiovisual, desde la radio, desde los videos, entonces también cómo tener esa otra perspectiva de publicar, no solo escritos, no solo, sí, no solo revistas científicas, sino también desde lo que se tiene más a la mano. Bueno, pues entonces muchísimas gracias. Ya para finalizar y antes de dar paso a nuestras redes sociales para que nos sigan. Recordarles, invitadísimos e invitadísimas, a nuestro conversatorio de este jueves, donde vamos a tener invitados muy, muy especiales, increíbles, para hablar de este tema de la difusión actual de los conocimientos en general. Entonces, bueno, los esperamos y las esperamos. Entonces, para finalizar, Dani, por favor, nuestras redes. Bueno, recuerden seguirnos en Instagram. Nos encuentran como museo-ur. Aquí pues van a encontrar todos los conversatorios, las publicaciones de los mismos. En Facebook, está un poco lento, nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo-ur.
En Twitter, al igual que Instagram, nos encuentran como museo-ur. También nos encuentran en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Aquí pueden encontrar los conversatorios antiguos. Y también los invitamos a que conozcan una iniciativa muy bonita que tiene la universidad junto al programa OAD. OAD es un programa de transición a la vida adulta para jóvenes con discapacidades intelectuales. Y ellos están trabajando algo que se llama la Expedición Bogotánica. Y en nuestro canal pueden encontrar las voces de los expedicionarios. Allí pues, los jóvenes nos cuentan un poco de su experiencia en dicho proyecto. Y finalmente nos encuentran, pues digamos que nosotros estamos innovando en las plataformas digitales también, pues con todo esto de la cuarentena, nos encuentran en Google Arts and Culture como Museo de la Universidad del Rosario. Y aquí pues pueden encontrar las distintas obras que tenemos y algunas de las exposiciones. Entonces, por ejemplo, Y acá pues se encuentran los distintos retratos que se van a encontrar en el claustro. Por acá debe estar el de Caldas, acá está el de Caldas. Y pues encuentran una breve descripción de la obra, quién la hizo, entre otros. listo. Y recordarles también, pues, que si tienen alguna sugerencia, comentario, pregunta, nos pueden escribir a nuestro correo visitasguiadas@rosario.edu.co. Allí les estaremos contestando. Por ejemplo, también si quisieran consultar las fuentes que nosotros también usamos para nuestra investigación o lo que sea, los textos, los libros, no hay ningún problema. Allí contestaremos todas sus dudas. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Nico. Y No, gracias a digo, todos y a todas por haber asistido.